Estuve en una reunión y a todos los que estamos ahí, Dios nos mostró lo que Él ha puesto en el corazón de nuestras líderes de escuela dominical. Y es poder recordarnos a nosotros como padres, como madres, la responsabilidad que tenemos de nuestros hijos, de su corazón y de su alma. ¿Usted tiene hijos? ¿Tiene hijas? La palabra de Dios dice que son nuestra herencia. Amén. Y yo quiero en esta mañana rápidamente compartir acerca de la vida de 3 varones que muchas veces hemos escuchado su historia y la hemos leído en la palabra de Dios. Pero yo deseo en esta mañana que Dios pueda tocar nuestros corazones y retarnos a ser padres piadosos. Hay un primer personaje que yo quisiera que pudiéramos hablar, y este hombre es acerca de David. La palabra de Dios dice que David era este hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. David fue este hombre que no tuvo temor de pelear contra Goliat cuando él insultaba el nombre de Dios. Fue este hombre al que Dios utilizó para que cuando el corazón de Saúl era atormentado, su arpa pudiera despejar esos malos espíritus. Pero también este hombre, dice la palabra de Dios, que tuvo muchos hijos y con diferentes mujeres. Y uno de sus hijos, llamado Amnón, la palabra de Dios nos revela que fue un hombre que se enamora de su media hermana. Y la palabra de Dios no oculta nada en cuanto a esta historia y dice que este hombre tenía un profundo deseo por su hermana. Era tan profundo la atracción física que él sentía por ella que él enfermó y deprimió. Alguien le da ideas de cómo poder estar a solas con su hermana y lo que este hombre hace es violarla. La palabra de Dios dice que Tamar le dijo: te ruego que no lo hagas y que le pidas al rey que me dé como esposa, y no te lo va a negar. Pero lo que hizo Amnón fue violar a su hermana. Después de violarla, la palabra de Dios dice que esta mujer es echada por los criados de la casa. Y dice la palabra que en todo el camino de regreso, Tamar rompió sus vestiduras, se puso ceniza y no solamente lloraba, sino que gritaba por la vergüenza que ella sentía al haber sido violada. En el versículo 21 de 2 de Samuel, dice lo siguiente: cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Él se entera, él se enoja, pero no reprende, pero no castiga, pero no confronta a su hijo. Y Tamar regresa a su casa con la vergüenza de haber sido violada. 2 años después, el hermano directo de Tamar, Absalón, convoca a una reunión y a un convivio, y lo que hace en esa reunión con toda intención es mandar a matar a su hermano Amnón. Hubo algo que David omitió hacer y trajo desgracia a la vida de su familia. Hay otro personaje que quisiera hablar, y es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía el privilegio de servir todos los días en la casa de Dios, de estar todos los días siendo esa conexión entre el pueblo de Israel y la presencia de Dios. Pero la palabra del Señor dice que Elí tenía 2 hijos que eran hombres perversos. Y son este ejemplo de personas que nacen en la iglesia, pero que nunca han nacido de nuevo. Y no tenían temor en su corazón por el Dios de Elí. Y seguramente Ofni y Fines vieron a su padre dar sacrificio muchas veces durante muchos años. Sabían los rituales que Dios había pedido. Pero la palabra de Dios dice que estos hombres menospreciaron la ofrenda que los israelitas traían al altar. Menospreciaban los sacrificios. Y además de todo, la palabra de Dios dice que ambos tenían intimidad, fornicaban con las mujeres que cuidaban a las puertas la casa de Dios. En el versículo 29 de 1 de Samuel
Dios decreta un juicio en contra de sus hijos, los hijos de Elí. Y le dice lo siguiente: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Dios le estaba diciendo directamente a Elí: ¿por qué honras a tus hijos antes que a mí? Cuando Dios declara juicio contra los hijos de Elí, sucede que ambos hijos el mismo día mueren. Y hay una sentencia que Dios declara en la casa de Elí. Yo no sé si usted lo ha leído, pero es una historia muy triste. Porque Dios le dice a Elí: jamás, nunca en tu generación alguien va a tener el privilegio de volver a servirme. Serás arrancado para siempre, por cuanto honraste más a tus hijos que a mí. Nuevamente, ¿qué omitió el sacerdote Elí con sus hijos? Que ambos murieron por un juicio de Dios. Cuando nuestros hijos nacieron, no vinieron con un manual que nos dijera cómo abordar con ellos ciertas circunstancias, cómo hablar con ellos, cómo mirarlos, cómo no mirarlos. Pero sí tenemos nosotros la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, si lo puedes cambiar, Mitch, por favor. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás estando en tu casa de ellas y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios nos está diciendo, día y noche, en donde quiera que tú estés, que constantemente en tu boca, en la intención de tu corazón sea amarme de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y enséñale esto a tus hijos. Toda generación está necesitada de hombres y mujeres que tengamos temor de Dios y eduquemos hijos fieles a Dios. No hijos solamente exitosos, famosos, deportistas bien parecidos, que nada de esto es malo. Pero la palabra de Dios dice que ¿de qué nos sirve ganar al mundo y perder nuestra alma? La palabra de Dios nos dice que es nuestra responsabilidad como padres criar hijos que tengan un corazón temeroso de Él. Hermano, no es responsabilidad ni del discipulador, ni del pastor, ni de los maestros en los colegios. Es su responsabilidad como madre y como padre, y también la mía. Hay otro hombre de quien yo quisiera hablar, y hemos escuchado mucho más de su hijo que de él, pero me quiero enfocar en él, y hay 5 características que rápidamente yo quiero mencionar acerca de la vida de este personaje, que nos revelan lo que es un padre piadoso. Manoah era un hombre que tenía una esposa estéril. Sin embargo, el ángel de Jehová se le aparece a esta mujer y le dice: tú vas a concebir y tu hijo tiene un propósito especial porque va a traer libertad a mi pueblo. Pero no beberá sidra ni vino, no pasará navaja por su cabeza, no comerá cosa inmunda y hará un voto nazareo de por vida. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Sansón. Lo que esta mujer hace, porque el ángel se le revela a ella, es ir a donde está su esposo y contarle lo que el ángel de Jehová le acababa de decir. Y una primera característica que podemos ver de un padre piadoso es que ora. Un padre piadoso ora. En el versículo 8 de Jueces 13 dice: entonces oró Manoah a Jehová y le dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Sansón no había nacido, a su esposa aún no se le notaba el embarazo, pero Manoah ya estaba rogándole a Dios
por la vida de este bebé. Manoah ya estaba pidiéndole al Señor que le revele qué es lo que vamos a hacer con este bebé. No sé qué fue lo primero que usted hizo cuando supo que iba a ser papá. A lo mejor y compró los libros de educación más caros, decoró el cuarto de su hijo, le puso tantos detalles, y no es malo. Pero este hombre piadoso lo que hizo fue orar. Y usted y yo como padres debemos orar por nuestros hijos. Orar que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios les dé salud, pero que también Dios les enseñe a ser obedientes a Él. Número 2, un padre piadoso pide ayuda. En el versículo 8, Manoah le decía al ángel, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Yo recuerdo que cuando me di cuenta que mi hija estaba entrando en esta etapa de adolescencia, yo me fui de espaldas y dije, me niego, no estoy lista para enfrentar a un adolescente. No sé si les ha pasado, pero yo tenía pavor. Y recuerdo que alguien me dijo, lo que tú necesitas para enfrentar esta etapa es la sabiduría de Dios. Y me gusta pensar que Manoah no esperó a que su hijo cumpliera 17 años para tener comportamiento rebelde. No esperó como muchos buenos mexicanos que hasta que no estamos en el problema no acudimos a Dios. No esperó nada de eso. Aún nuevamente no había nacido su hijo y él ya estaba pidiendo ayuda a Dios. Gracias a Dios que lo tenemos a Él. Él es nuestro mayor consejero, nuestro mejor consejero. Pero aún así nosotros podemos acudir a aquellas personas que ya tienen un camino recorrido, más que nosotros, a los que Dios les ha dado sabiduría y de quienes podemos aprender. Amén. Una cuarta característica de un padre piadoso es que se somete a la voluntad de Dios. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Manoah y a su esposa, les da instrucciones específicas de cómo criar, educar y crecer a su hijo. Y nunca vemos a Manoah y a su esposa cuestionando, ¿por qué no voy a tomar vino? ¿Y por qué voy a dejar de comer cosas inmundas? No están negociando con el ángel, ni mucho menos con Dios. Estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de Sansón. Usted y yo como padres estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en la vida de nuestros hijos. Porque, por ejemplo, en el libro de Proverbios, la Biblia nos dice que disciplinemos a nuestro hijo y eso nos va a dar paz a nuestra alma. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es no decir nada porque no queremos tener problemas con nuestros hijos. No queremos que se disgusten, que nos dejen de hablar. O como mujeres le decimos al esposo, hazlo tú, habla tú con ellos. O al revés. Y pareciera que lo que estamos haciendo es lavarnos las manos. Pero estos hombres, este hombre y esta mujer estaban dispuestos a que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de Sansón. Usted y yo estamos dispuestos a que se cumpla esa voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestro rol como padres y en nuestros hijos. Número 4, un padre piadoso piensa en la norma de vida de su hijo. Hay una pregunta que Manoah le hace al ángel y en el versículo 12 dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Cuando la palabra de Dios comienza a hablarnos de la historia de Sansón, la palabra de Dios en las primeras líneas dice que el pueblo de Israel había vuelto a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios los había entregado en manos de los filisteos. Manoah y su esposa entonces veían seguramente el estilo de vida del pueblo y sabían que no era lo que le agradaba a Dios. Y Manoah pregunta, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Cómo debe ser la manera de vivir de su hijo? Su norma de vida. Lo que la sociedad está dictando hoy en día, que a lo bueno le llaman malo, que a lo malo le llaman bueno, que tienes que luchar por tus derechos.
lo que los medios de comunicación dictan, lo que Hollywood nos pinta, ¿cuál es la norma de vida que está guiando a tu hijo? ¿Lo que los amigos dicen o la palabra de Dios? Y no solamente es decirle a tu hijo que la palabra de Dios es la norma, sino también que lo vea de nosotros, que lo aprendan de nosotros. Un padre piadoso piensa en la norma de vida para su hijo. Y último punto, un padre piadoso es obediente a Dios. En el versículo 14, el ángel le dice a Manoa y a su esposa que guarde ella todo lo que he mandado. Manoa y su esposa obedecieron a todo lo que Dios les indicó. Eso significaba criar a Sansón de una manera distinta a todo el resto de los demás. Que Sansón no iba a hablar como el mundo, a pensar como el mundo, a vivir como el mundo, a vestir como el mundo. Sansón tenía un propósito divino. Y si bien Dios a nosotros no nos ha pedido que nuestros hijos hagan un voto nazareo, pero sí Dios quiere que nuestros hijos estén apartados del mundo y le sirvan a Dios. Si bien a nosotros Dios nos ha dicho las mismas instrucciones literales que a Manoa y que a su esposa, pero Dios sí quiere que le enseñemos a nuestros hijos que aunque vivimos en el mundo, no somos como los del mundo. No pensamos como los del mundo, no vivimos como ellos y no amamos las cosas del mundo. Hay un precio que pagar. Y Manoa y su esposa estaban dispuestos a pagar este precio. En este punto, yo estaba recordando que cuando nosotros decidimos que mi hija estudiara en casa, fue una decisión que cambió radicalmente nuestro estilo de vida. Y recuerdo que yo fui a la escuela de mi hija a decirles a todos gracias por haberla tenido desde primaria aquí, pero ya me la voy a llevar y necesito sus papeles. Y lo primero que hicieron fue cuestionarme, ¿usted es maestra? ¿Y cómo la va a educar? Y me acuerdo que el maestro de ella la bajó de su salón, me veía con cara de, la está regando, no sabe lo que está haciendo. Y me sentí tan juzgada, me sentí burlada y me subí a mi carro, me puse el cinturón y me puse a llorar. Y yo le decía a Dios, ¿estoy haciendo lo correcto o de verdad le voy a regar la vida a mi hija? Pero Dios me hizo acordar en el corazón que era importante tener tiempo con ella, porque nos dimos cuenta que estaba conociendo de Dios y escuchando de Dios, pero que su fe no era lo que nosotros realmente creíamos. Así que me limpié mis lágrimas y dije, Señor, yo voy a obedecer. Y hace un mes ella me decía, mamá, cumplí 3 años de no ir a la escuela. Y yo le decía, ¿quieres volver? No, estoy bien aquí. Estoy contenta contigo, estoy feliz en casa. Dios me da oportunidades de hacer cosas diferentes y las disfruto mucho. Y yo le daba gracias a Dios por eso. Hay un último versículo y termino con esto. 1 Timoteo 4, 7 y 8 dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Y ejercitarnos en la piedad es que nuestra salvación sea una prioridad en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos. Que la salvación del alma de nuestros hijos sea nuestra prioridad como padres. Que Dios les bendiga.